Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro con La Regional TV, una producción de la Unidad de Comunicación de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, en un nuevo encuentro para compartir con ustedes lo que tiene que ver con los quehaceres de nuestras docentes, nuestros docentes, lo que se investiga, lo que hacen los grupos, los integrantes de cada uno de los departamentos, de las disciplinas, de las diferentes carreras que aquí en nuestro centro local y regional tenemos para ofrecerles. Y en esta oportunidad vamos a abrir este nuevo encuentro para conversar con una docente integrante del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación. Recuerden que tenemos la carrera completa de la licenciatura en turismo aquí en nuestra sede Salto de la Universidad de la República. Así que bueno, en este viaje entre las disciplinas y entre las diferentes temáticas que nos interesan y que tienen su enfoque y su abordaje desde las diferentes disciplinas con las cuales contamos aquí en nuestra casa de estudios, es que vamos a estar conversando con Diana Rosete, quien gentilmente ya nos acompaña y a quien le agradecemos haya aceptado la invitación. Bienvenida. Bueno, hola Marilina. Siempre es un gusto estos espacios. Ustedes saben que cualquier investigación, ya sea del patrimonio general o del patrimonio arqueológico en particular, una de las etapas finales es la difusión de los conocimientos generados y sobre todo la socialización, no solamente a la comunidad académica, sino también a la comunidad en general. Así que estos espacios se agradecen muchísimo porque son instancias que a veces no se nos dan tan fácilmente, así que sin lugar a dudas esta es una excelente oportunidad para poder charlar de esas investigaciones y de esos trabajos que hacemos en el marco del CENUR y de la universidad en general. ¿Cuántos años como docente y a cargo de qué cursos actualmente? Bueno, estoy en el curso de Patrimonio Cultural y la verdad que el año no lo recuerdo. Sé que es a finales del 2000, pero no exactamente en qué año. ¿A qué hacemos referencia y qué concepto podemos compartir con nuestros televidentes sobre el patrimonio arqueológico? Bueno, en este caso, el patrimonio arqueológico tiene que ver con aquellos restos que quedan de las sociedades del pasado, las que habitaron antes de la llegada del europeo, de la llamada conquista aquí en nuestro territorio. Y en ese sentido se han realizado diversas investigaciones científicas. En el caso de Uruguay, a mí siempre me gusta destacar que Salto fue el lugar donde se realizaron las primeras investigaciones científicas en el marco de lo que se llamó la misión de rescate arqueológico de Salto Grande, allá por la década del 70. Todo a instancias de los pioneros de la arqueología, que eran los coleccionistas, los aficionados, porque no existía aún la carrera en la Facultad de Humanidades. Y bueno, a instancias de ellos, como había sitios que ellos consideraban que eran importantes para el conocimiento de nuestra prehistoria, hicieron todo lo posible y finalmente se logró esta investigación científica en aquellos sitios que iban a quedar bajo las aguas de la represa. Y eso fue como un puntapié inicial que empezó a generar muchos desafíos, me imagino, ¿no? Un camino en el cual comenzábamos a andar para recuperar un poco toda esta historia. Exactamente. En general, además, la importancia de esto es que la primera investigación científica, ¿verdad? Y además, ya concomitantemente también comenzó a dictarse la carrera de Ciencias Antropológicas y la especialización en Arqueología y Prehistoria en la Facultad de Humanidades, ¿tá? Los primeros egresados son de la década del 80, pero curiosamente somos una región de nuestro país que ya tiene una secuencia de ocupación ya desde fines de la década del 70 gracias a esta misión de rescate arqueológico. En ese sentido, uno de los equipos de investigación que integro, que están bajo la dirección técnica de la doctora Irina Capdepont, se ha dedicado, ha retomado el estudio de la cuenca media del río Uruguay, buscando registrar nuevos sitios arqueológicos, saber su estado de conservación y a qué unidad del paisaje se encuentran insertos cada tipo de sitios. Y en ese sentido, uno de los antecedentes, cualquier investigación científica revisa los antecedentes del área, en este caso el aporte fundamental ha sido las publicaciones científicas de esta misión de rescate arqueológico. Había un grupo de aficionados salteños, entre los que podemos nombrar a La Forcade, a Cámpora, a Brites, a Planck, entre muchos otros,
Y yo sobre todo nombro siempre a Lafourcade, fue porque a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar y quien generosamente nos mostró sus mapas con el registro de todos los sitios que él tenía relevados. Y en cuanto a lo que ya sabemos, ¿qué podemos contar de esta zona del país, Diana? Bueno, es muy interesante la pregunta porque a la gente a veces se sorprende, pero ya desde las fines de la década del 70 tenemos fechados radiocarbónicos que nos indican que esta zona, el litoral del río Uruguay, las que eran las islas del río que luego quedaron bajo las aguas, vuelvo a repetir, por la represa de Salto Grande, están habitados de hace 12.000 años, es decir, desde las primeras bandas de grupos de cazadores-recolectores, en la última glaciación, ya nuestro territorio estaba ocupado. Y precisamente este litoral del río Uruguay tiene un continuo sociocultural desde esos primeros grupos de bandas de cazadores-recolectores hasta la llegada del europeo, donde ya se encuentran los guaraníes semisedentarios, con cerámica y horticultura. Desde el punto de vista de la no historia, ya se encuentran los grupos charrúas, tupí-guaraníes, guaraníes propiamente dichos y guenoas. Pero hay todo un continuo sociocultural, es decir, que durante todo el Holoceno y a través de estos cambios climáticos que se vienen sucediendo, este litoral estuvo ocupado. Hay evidencias de utilización de los recursos fluviales, es decir, pesca, pero también caza, recolección, confección de instrumentos, manufactura de la cerámica. Eso sobre todo en la parte de la planicie y las llanuras fluviales y también en la parte de las lomadas sedimentarias. En las zonas más altas, en los que son las lomadas y colinas basálticas, ya encontramos los sitios taller y aquello que pertenece a otra rama de la investigación que fue liderada por el doctor Leonel Cabrera, que son las manifestaciones rupestres, los grabados que se encuentran aquí en el norte de nuestro país. Así que tenemos un continuo desde la finalización de la última glaciación, aproximadamente unos 12.000 años, hasta la llegada de los primeros cronistas, ¿no? Porque de repente pudieron haber llegadas de otras personas anteriormente, pero digamos lo registrado y con crónicas es la llegada de los europeos en el siglo XV. Bueno, un poco por ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de evidencias, con qué elementos, con qué rastros nos encontramos para poder identificar la presencia de este tipo de poblaciones en esta región? Como para que nuestros televidentes también puedan hacerse un poco más de la idea de qué cuestiones concretas son las que nos dan esa información. Ahí está. En este caso, la arqueología es una disciplina, una ciencia social que estudia las sociedades del pasado a través de los restos de actividades que han llegado hasta el presente. Quiere decir que lo que tenemos es un recorte de esa sociedad del pasado. Fundamentalmente lo que nosotros vamos a encontrar como resto de esas actividades son, por ejemplo, el instrumental confeccionado en roca, en piedra, porque es lo que llega hasta nuestros días, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de estas primeras bandas de cazadores y recolectores en la última glaciación, estamos hablando de 12.000 años, entonces hay determinadas materias primas que no llegan hasta nuestros días, como puede ser la madera, el hueso, bueno, ni que hablar el cuero o las fibras vegetales, que sin lugar a dudas también eran utilizadas. Pero debido a las particularidades de nuestro suelo, a la humedad, a la presencia de bacterias que generan la putrefacción del todo lo orgánico, no han llegado hasta nuestros días. Entonces tenemos un recorte de lo que eran esas sociedades. Pero bueno, principalmente, respondiendo a tu pregunta, son instrumentos líticos, artefactos líticos, la mayoría de ellos vinculados a la caza, como pueden ser las puntas de flecha, pero también nos indican la recolección cuando encontramos morteros con las manos con las cuales trabajaban los vegetales, la presencia de la cerámica, que nos habla de transporte de alimentos, de cocción de los mismos, de almacenamiento, pero también de la forma en tratar a los muertos. Muchos de ellos contenían paquetes funerarios. Otro resto que podemos encontrar, por ejemplo, son restos de fogones, bueno, por supuesto, enterramientos, y después otro tipo de evidencia, como pueden ser montículos de piedra, las construcciones en tierra, o sea, todo el resto de actividad humana del pasado que nos brinda información sobre qué hacían, qué comían, cómo era el ambiente en el cual vivían, en qué creían también. Claro, ¿y cuál es el valor y la importancia de conocer esto, Diana? Bueno, el valor y la importancia es saber
que durante 12.000 años hasta la llegada del europeo hubo un continuo de ocupación humana, con lo que nosotros a primera instancia diríamos que es una tecnología muy limitada, pero en realidad el éxito de cualquier cultura es la sobrevivencia. La supervivencia. En este sentido, fueron grupos sumamente exitosos que desde 12.000 años hasta la llegada del europeo pudieron subsistir sin ningún problema y además fueron aumentando demográficamente, ¿verdad? Porque eso en las primeras instancias tenemos sitios más acotados y más dispersos en el territorio hasta llegar a la llegada del europeo, donde ya ocupaban prácticamente todo el territorio. Y el valor y la importancia también de la Universidad de la República presente en este tipo de investigaciones, ¿no? Y generando el conocimiento para poder saber e ir un poco bastante más atrás en nuestra historia y poder comprender qué era lo que aquí estaba sucediendo, ¿no? También el compromiso y el trabajo de nuestras investigadoras y de nuestros investigadores en territorio cumpliendo este rol tan fundamental que es el de generar conocimiento, ¿verdad? Exactamente, generar conocimiento y apostar también a la conservación del mismo y por supuesto a continuar las investigaciones, ¿no? Estas investigaciones han sido financiadas por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, también por la ANI y también a veces por las propias sedes universitarias. ¿Diferentes disciplinas se involucran en este tipo de proyectos, Diana? Sí, bueno, en realidad la arqueología en sí misma ya es una disciplina interdisciplinaria que por sí misma no responde todas las preguntas, sino que se apoya muchísimo en otras disciplinas, sobre todo en ciencias, porque por ejemplo para poder fechar con el carbono 14 hace falta un laboratorio de ciencias, no es un arqueólogo directamente quien lo hace, se trabaja con biólogos y paleontólogos a la hora de poder identificar restos óseos, bueno, y así con muchísimos de estos restos que vamos encontrando en la excavación arqueológica, que nos apoyamos muchísimo en otras disciplinas. O sea, la arqueología en sí misma es, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, nos apoyamos en la antropología y la teoría de la cultura, por ejemplo. Claro. Pero el documento son estos restos materiales. Para analizar estos restos materiales es que nos apoyamos en muchas y diversas disciplinas más. Y contarles también a quienes nos están viendo que un licenciado o una licenciada en turismo a lo largo de su formación aquí en nuestro CENUR también tiene este perfil y toma este tipo de insumos y de conocimientos para formarse como futuro profesional. Sí, sí, totalmente. El turismo es en sí mismo un fenómeno muy transversal y que requiere en la formación de un licenciado en turismo también el conocimiento de muy diversas disciplinas, entre ellas la antropología, el patrimonio cultural, el marketing, la economía, la estadística, el derecho y así la historia, la sociología. El turista, el turistólogo, como le llamamos, también tiene una formación interdisciplinaria muy importante. Bueno, y el valor entonces de rescatar, de conservar, de proteger esto que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con lo que sucedió aquí hace tantos años y que bueno, y que también explica mucho de lo que somos hoy, ¿no? Así que eso también, el valor de ponerlo en consideración. Exactamente, además indudablemente el turista, desde el punto de vista cultural, lo que visita primero son los museos. Entonces, exacto, por eso el tener un museo de arqueología, lamentablemente el nuestro está cerrado hace varios años, pero siempre es una puerta de acceso a conocer esa comunidad en la que el turista se encuentra en el momento. Sin lugar a dudas. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta participación para la Regional TV. Que sigan surgiendo estas instancias y estos momentos para poder difundir todo esto que es tan importante también, ¿no? Sí, como no. Bueno, como siempre, agradecerles la oportunidad de poder hacerlo. De esta manera cerramos este primer bloque conversando con Diana Rosete, aquí rescatando un poco nuestro patrimonio arqueológico también en esta zona del país. Hacemos un breve corte, regresamos luego con más la Regional TV. Recuerden que nos pueden seguir a través del canal del CENUR Litoral Norte en YouTube, también a través del canal local que comparte este contenido. Una pausa y ya regresamos. Estamos en la tercera etapa del proyecto Diálogos Multimediales para la Enseñanza del Trabajo Social. Es una tercera etapa que nos encuentra sistematizando datos, analizando la experiencia de los estudiantes y los docentes en torno a este proyecto, que es un proyecto de Comisión Sectorial de Enseñanza. Queremos contarles algunos insumos
que recogimos en lo que fue la jornada de cierre de este proyecto, en donde multiplicamos nuestros hallazgos y nos llevamos algunas ideas para seguir pensando en lo que implica innovar en el aula en el marco de la universidad. Generamos una jornada que la denominamos Innovación en el Aula, con lenguajes multimediales, el podcast como herramienta educativa. Fue una jornada que tuvo como objetivo, a través de una convocatoria abierta a distintos actores del sistema educativo del departamento, tuvo como objetivo poder intercambiar la experiencia, poder conversar y generar un espacio de encuentro sobre esta actividad. Ahí contamos con la presencia de profesionales, docentes de la UDELAR, docentes de Plan Ceibal, docentes de formación docente, y en este encuentro pudimos compartir e informar, ¿no?, sobre cuáles fueron los aspectos trabajados en el proyecto, cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los puntos que consideramos necesario seguir trabajando, y también poder permitir o posibilitar un espacio de pienso donde ellos también pudieran ver qué posibilidades de replicar este tipo de propuestas tienen en sus espacios educativos. Entonces, en base a eso se generó la jornada, que fue muy positiva, también la posibilidad de recibir los aportes de estos participantes para nuestro proyecto y seguir repensando la propuesta es de suma validez para poder finalizar, pero también poder continuar y ver qué proyecciones se pueden realizar. Para finalizar, queremos invitarlos a visitar la página donde documentamos todos los hallazgos del proyecto, y también van a poder escuchar los podcasts y las columnas radiales en vivo de los estudiantes de trabajo social. Este sitio es laregionalmedios.litoralnorte.udelar.uy. Tienen acceso a todos los materiales y es un espacio que nosotros queremos poner a disposición del colectivo docente, pero también de la comunidad en general, porque nos dan aportes sociales muy interesantes. Van a poder escuchar de qué se trata la vida de las pioneras del trabajo social, pero también la vida de los luchadores sociales que han aportado tanto en materia de derechos humanos. Están todos invitados a visitar este sitio. Radio La Regional es la radio online de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República. Creada en el año 2010 a través de la propuesta de un grupo de estudiantes, somos la primera radio universitaria en el interior del país. El estudio de la radio y la sala multimedia se encuentra alojada en el piso 1 del edificio central de la sede Salto. Radio La Regional se puede escuchar a través de la página web www.unorte.edu.uy. Nuestros programas se encuentran disponibles en Spotify, YouTube y también a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook. Radio La Regional cuenta con emisión continua, con contenidos locales y otros de retransmisión de Uniradio. Los programas locales actuales son Dialogando con la Universidad, En qué nos metimos y Viernes con Vos. El programa Viernes con Vos es elaborado y conducido por estudiantes, por lo que te invitamos a que nos visites y a que te sumes a ser parte del programa. Además, Radio La Regional desarrolla prácticas educativas, grabaciones de podcast, actividades de extensión y enseñanza que vinculan a nuestra Universidad de la República con el territorio. De Radio La Regional. Somos la primera radio universitaria del interior del país. Realizó la entrega de títulos para los servicios de nuestra casa de estudio en el CENUR Litoral Norte, particularmente en la sede Salto. Esto es un evento cargado de emociones, no solo para los estudiantes, sino, como bien lo dijo en sus palabras el director de la sede, cargado de emociones para los familiares también, ¿no? Es una instancia que cierra una etapa, pero que abre otra con nuevas emociones, cargadas de nuevas responsabilidades, que nos abre nuevas puertas también, porque entramos en un ámbito laboral, dejando el ámbito de estudio, ¿no?
Es una instancia que creo que como evento institucional año a año se viene perfeccionando y cada año sale más emotiva. Creo que hay que mantener este evento y desde las coordinaciones, como se vio hoy, venir a apoyar porque se entregaron 41 títulos de 5 o 6 carreras, de 13 servicios que tenemos en el CENUR, que no es un número menor. El crecimiento que ha tenido institucionalmente la sede Salto va de la mano con este tipo de eventos. Entonces creo que deberíamos, como decía, institucionalizarlo y mantenerlo año a año. Continuamos en este espacio denominado La Regional TV. Estamos desde la unidad de comunicación de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, compartiendo con ustedes y con quienes integramos esta casa de estudios lo que tiene que ver sobre diferentes temáticas, sobre diferentes cuestiones de interés general, aquellos temas que están en agenda y esta inserción de nuestra Universidad de la República en territorio y trabajando con y para la comunidad. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el doctor Sebastián Fernández, integrante de Facultad de Veterinaria, director del recientemente inaugurado Policlínico Veterinario, el segundo hospital que tenemos veterinario a nivel país. Y bueno, conversando ya un poco por fuera de micrófonos y antes de salir al aire también sobre las vicisitudes, los cambios, las decisiones, el apostar a nuevas propuestas laborales. Él llega desde el sur de nuestro país a instalarse con este gran proyecto y este gran desafío que es el Policlínico Veterinario, también manteniendo un poco su actividad laboral en aquella zona del país, pero siempre vinculado y atento a cuestiones que desde la medicina veterinaria tienen que ver con las necesidades y las demandas de nuestra comunidad a través de sus mascotas. Así que Sebastián, un gusto recibirte y gracias por haber aceptado la invitación. Marilina. Bienvenido. Un gusto estar acá como siempre. Una de las cosas que está bueno aclararle a la gente porque es importante. Por definición, un hospital es una entidad dedicada a la salud, sin duda, que trabaja 24/7, 365. O sea, nosotros en el Uruguay no tenemos estrictamente un hospital veterinario. Bien. En el proyecto de desarrollo del Policlínico Veterinario de Salto, nuestro sueño es que en algún momento en el futuro sea el primer hospital universitario dedicado a la salud de los animales de compañía y los equinos. Pero es un proyecto, digamos, si ya este policlínico es un proyecto ambicioso para la universidad, el pensar en un hospital 24/7, 365 es un proyecto mucho más ambicioso aún. De todas maneras es, si se quiere, la única forma que nosotros tenemos o la única forma en la cual lograríamos la formación de los futuros profesionales en una tarea que, digamos, en nuestra profesión siempre es un tema, que es la medicina interna, el cuidado de la emergencia, la resolución de la emergencia, el sacar a un paciente en un padecimiento agudo que requiere una internación. Y la internación siempre es un problema para la universidad porque claramente es de los servicios más caros, ¿verdad? Y en nuestra universidad, que siempre estamos como con una sábana muy corta y no logramos hacer comprender al sistema político, en definitiva, que cada peso uruguayo invertido en la Universidad de la República significa una inversión y no un gasto del Estado. Entonces, pero sí, el Policlínico Veterinario ya es un proyecto muy ambicioso en el hoy, que estamos trabajando de lunes a jueves, y es un enorme, digamos,
enorme desafío en el cual lógicamente estamos embarcados. Yo como director y el equipo, ¿no? El equipo, el departamento, o sea. Una de las cosas más llamativas de este proceso es que no teníamos una noción muy clara de lo que es brindar un servicio de asistencia en salud, que tiene que funcionar todos los días, que tiene que tener jeringas, algodón, digamos que la gente llega y demanda la atención, que es una cosa muy diferente a tener una estructura dedicada a atender grupos de estudiantes en actividades prácticas puntuales, en un horario, estrictamente en un momento planificado, en un calendario. El funcionamiento de un servicio de este tipo tiene un carácter de imprevisible en términos de lo que cotidianamente puede llegar al servicio. De hecho, hay días donde nosotros atendemos 3 pacientes en la mañana, o días como el de ayer, donde nos saturaron y llegó un momento al mediodía donde ni siquiera nos alcanzaban los estudiantes para atender más o menos en los tiempos que nos planificamos hacerlo a los pacientes que llegaron. O sea, es un servicio que para el CENUR es nuevo, porque el CENUR no tiene un antecedente de un servicio de este tipo. Y nada, y es el segundo policlínico que hay, el de Montevideo en la sede central de la facultad, y este de Salto, el segundo policlínico con estas características y con este ritmo de funcionamiento, porque también es cierto que la facultad durante muchos años mantuvo policlínicos descentralizados pequeños en los barrios de Montevideo. El más histórico es la Policlínica Barrios Unidos, ahí en Aparicio, Saravia y Timbúes, que durante muchos años, desde la década del 80, ese policlínico hizo este servicio, lógicamente con voluntarismo, con los estudiantes como responsables, como grandes motores de esto. Y bueno, pero este hoy, el del CENUR, es el segundo policlínico con estas características de no solamente tener la estructura edilicia para brindar el servicio y para poder enseñar en el marco de lo que tiene que ser un quirófano, de lo que tiene que ser un laboratorio, de lo que tiene que ser una sala de imagenología, sino también contar con el equipamiento médico que permite que los estudiantes operen en las condiciones en las que operarían en la sede central. Y para nosotros eso en la carrera es un hito enorme. Y en particular una reivindicación también, o de alguna manera ponerle un poco más de justicia a lo que ha sido el trabajo de la Facultad de Veterinaria en Salto durante tantos años, donde, bueno, de alguna manera siempre el reclamo de contar con las capacidades instaladas en la región para poder brindar la carrera completa un poco se termina de cristalizar con este policlínico funcionando, ¿no? ¿Qué tipo de consultas han recibido estos días, Sebastián? De todo. Básicamente el grueso de la casuística es siempre caninos y felinos, que es lo más abundante, que es lo más, digamos, lo más fácil de transportar a la clínica. Y estamos insistiendo un poco y generando algunas actividades con los tutores de caballos, ¿no? En la clínica de equinos en realidad tiene una dinámica diferente, claro, porque bueno, es un animal de más de 400 kilos, es una cosa diferente llevarlo, transportarlo requiere, en muchos casos pueden llegar caminando, pero en la gran mayoría de los casos requieren transporte, por lo cual siempre la casuística en equinos tiene un volumen de casos más bajo que la casuística de pequeños animales. De hecho, en perros y gatos te diría que no hemos tenido, digamos, grandes huecos en la agenda ya en esta semana pasada, y esta semana con la inauguración del lunes un poco también, digamos, los estudiantes han estado muy entretenidos todos estos días y han visto casuística diferente. Lo que sí llama un poco la atención, no, era un poco esperable que nosotros tuviéramos una población de animales donde la cantidad de casos positivos a Leishmania fueran altos. Porque, bueno, de alguna manera el policlínico está pensado para que fundamentalmente le brinde servicios a los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo cual, digamos, un poco hay una relación entre la vulnerabilidad y la presencia de estas enfermedades que para evitarlas se requieren una cantidad de medidas de prevención que muchas veces los recursos no están en casa para eso, ¿no? Y es alto el porcentaje de animales con leishmaniasis que ha llegado al policlínico en esta semana. Que por lo cual, digamos, el policlínico es de alguna manera también, el policlínico tiene todo este componente de docencia en la asistencia, pero sin duda la investigación clínica y el aporte de conocimiento local en relación particularmente a esta enfermedad es una enorme tarea del equipo del policlínico,
saludamos enormemente la creación del Instituto de Investigación de una Salud, que lógicamente tiene también aporte nuestro metido en la propuesta y que esperamos que sea un buen empuje para la formación de recursos humanos en la región, fundamentalmente en lo que es la investigación clínica. Yo vengo del ámbito privado, o sea, estuve en facultad en fines de los 90 y en los primeros años de los 2000, pero fundamentalmente mi formación es del ámbito privado. Y la investigación académica no es mi métier. Ahora, la investigación clínica es una investigación académica diferente a la que está acostumbrada la universidad. Y de hecho, por eso nosotros tenemos el mismo tipo de problema que tienen los colegas que trabajan en el hospital de clínicas. O sea, la investigación académica tiene unos tiempos que cuando uno además tiene que hacer asistencia, muchas veces son incompatibles, ¿no? Entonces, la investigación clínica es una de las áreas que particularmente a la dirección del Policlínico le interesa desarrollar, porque termina siendo una investigación, a mí no me gusta decirla útil, pero sí una investigación muy aplicada. O sea, la valoración del impacto de tratamientos, por ejemplo, para el caso de leishmaniasis, ¿no? Estamos atrás de empezar una línea de trabajo sobre impacto de terapias contra la leishmania, fundamentalmente pensando en el perro positivo como vector de la enfermedad, pero también en el perro positivo inserto en un hogar que tiene un animal con una enfermedad que sabemos hoy que es incurable. Entonces, digamos, de alguna manera eso motiva un poco el equipo de la investigación clínica, que la investigación clínica, ya te digo, es todo un área para desarrollar de la medicina veterinaria en Uruguay, sin duda, ¿no? De un tiempo a esta parte, en los últimos años, Sebastián, venimos hablando con preocupación y con ocupación también desde la Universidad de la República sobre el tema de la leishmania, con una presencia importante no solamente en Salto, sino también a través de la región, ¿verdad? Uh-huh. Para quienes nos están viendo, bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de leishmania? ¿Cuál es el riesgo para el animal? ¿Cuál es el riesgo para la salud humana? También escuchamos hablar durante estos años de eutanasia, del derecho a decidir también de quienes tienen sus mascotas. ¿En qué estado de situación estamos también sobre esto? Estamos en un estado de situación. Nosotros con la leishmaniasis nos pasa una cosa parecida que con el COVID. Cuando en Europa apareció COVID, apareció en Asia, después pasó a Europa, nosotros vimos como la película se nos venía de alguna manera y se repitió un poco el escenario que se repitió en otros lugares con la enfermedad. Con la leishmania pasó lo mismo, o sea, nosotros vimos la película ir descendiendo en la región, o sea, la leishmaniasis es una enfermedad transmitida por un vector y eso es clave comprenderlo, o sea, nosotros no nos vamos a contagiar de leishmaniasis de una persona, de un vecino a otro vecino, sino es a través de un vector. Y si no es a través del principal reservorio de la enfermedad, que es el perro. O sea, el perro infectado, el perro enfermo, el perro que tiene posibilidades de infectar al vector, es un poco la clave del control de la enfermedad. Nosotros, como les decía, vimos la película venir y vimos lo que pasó en el sur de Brasil, vimos lo que pasó en Paraguay, vimos lo que pasó en Misiones, y esos fueron cada vez grados de latitud cada vez un poco más bajos. Y en todos esos lugares pasó un poco lo mismo. Apareció la detección del vector, o sea, constatamos que está la lutzomia en el 2010. Esa lutzomia, que es el vector natural de la leishmaniasis, estaba presente en Salto, estaba presente en Artigas. Entonces, a los 5 años aparecieron los primeros casos, empezamos a detectar casos en perros. Y a los 4 años después empezamos a detectar casos en humanos. Y esa dinámica de instalación de la enfermedad es la dinámica que vimos en los otros lugares. La leishmaniasis tiene un impacto muy importante a nivel de la especie canina. Tiene un impacto, digamos, yo creo que nosotros cuando decimos que en Salto la cantidad de casos desde el 2019, o sea, en los últimos 6 años, es realmente poca, o sea, 10, 12 casos en los últimos 6 años. Nosotros creo que lo que estamos viendo son los casos que efectivamente se diagnosticaron en el sistema y quedaron registrados como pacientes con leishmania. Hay probablemente una situación de pacientes asintomáticos que no la estamos viendo, pero lo importante es que
Si yo sé que en el reservorio la enfermedad está instalada, el riesgo latente de que alguna persona se infecte es muy alto. Y va a ir en relación a la prevalencia de la enfermedad en los perros. O sea, si yo veo que la enfermedad en los perros aumenta, la probabilidad de que aparezca un individuo enfermo de leishmaniasis es más alta. En el caso de los seres humanos es una enfermedad tratable, en el caso de los perros es una enfermedad tratable, pero hasta hoy el tratamiento lo único que hace es prolongar la calidad de vida, porque nosotros, digamos, prolongar la calidad de vida no siempre significa que logremos tiempos de sobrevivencia mucho más altos, pero sí, digamos, la calidad de vida, es decir, un perro que no tenga el padecimiento clínico de la enfermedad o que no padezca la enfermedad en los niveles que los padecería si no lo tratáramos. Hay algunas estrategias de tratamiento. En general, el principal punto que nosotros tenemos es que los tratamientos no son baratos, y el otro punto es que son tratamientos intensivos. O sea, si a nosotros nos mandan a tomar, cuando un médico nos diagnostica una gastritis, nos mandan a tomar lansoprazol o esomeprazol durante 60 días, es altamente probable que nosotros al día 30, al día 35 nos sintamos mejor del estómago y dejemos de tomarlo. Con la leishmaniasis, con el tratamiento, al ser tratamientos de meses, que incluso en algunos casos el protocolo bien hecho en un paciente que responde dura 1 año, bueno, son tratamientos que es muy difícil sostener en el tiempo, por lo cual es una enfermedad compleja, muy compleja, y el principal impacto que tiene es que hoy tenemos un vínculo con los animales que hace que un paciente diagnosticado positivo a leishmania sea realmente un impacto muy importante en la familia que tiene esos animales. Y de hecho lo vemos mucho, lo hemos conversado incluso con los colegas con los que trabajamos en el equipo de una experiencia práctica que estamos haciendo con enfermería, con psicología, con la URE. Lo hemos conversado porque realmente es un impacto, digamos, el vínculo que hoy tenemos con los animales tiene un nivel de estrechez que hace que, bueno, que seamos pediatras. O sea, la gente no lleva hijos a la clínica. Entonces, cuando en el policlínico yo le tengo que decir a alguien que su animal tiene leishmaniasis, es realmente un impacto y ese también tiene que ser un tema de relevancia para el sistema de salud, porque la salud no es solamente no padecer una enfermedad, la salud es un concepto bastante más integral, y sin duda que el impacto de tener un animal enfermo de leishmaniasis para el entorno familiar y para el ambiente es severo. También es importante trabajar en la prevención y en la educación, ¿verdad, Sebastián? Muchísimo. Y ahí nosotros como que nos cuesta. Fundamentalmente, yo soy de los que creo que los uruguayos tenemos un problema con el mantenimiento, o sea, con el seguimiento de las cosas. O sea, hacemos como olas, donde informamos a la gente, pero nos cuesta mantener, digamos, cotidianamente ese trabajo de educación, difusión. Nosotros en el policlínico tenemos la ventaja un poco que la gente se arrima al policlínico y lógicamente es mucho más fácil entregarle un material educativo, o repasar con la gente, o tener, digamos, cartelería de prevención. Eso siempre son medidas que colaboran y que ayudan, pero sin lugar a dudas acá lo que tenemos que hacer es sentarnos con las autoridades de primaria y de secundaria y decir, miren, estos temas tienen que estar en la currícula, y las medidas de prevención de este tipo de enfermedades que requieren no solamente el tema de invertir en un collar para que el perro tenga un repelente, sino que requieren terrenos limpios, que requieren terrenos que no tengan materia vegetal en descomposición, que requiere cierto manejo en el tema de, bueno, dónde duerme el perro, dónde duerme la gente. Todas esas cosas son las cosas que tenemos que educar. Y por el otro lado, un poco como pasa con muchas enfermedades, o sea, mucha educación a los menores y sanción a los mayores, porque de hecho hay algunas cuestiones vinculadas a la leishmaniasis que tienen relación con lo que es la tenencia responsable o la tenencia irresponsable. O sea, un animal que anda en la calle, un animal que no tiene control, todo eso genera también oportunidades como para que este problema sea más grave. Nosotros estamos en una región, además particularmente el norte del país, tiene el problema de que cuando uno se pone a mirar las cifras estadísticas, siempre somos los que tenemos mayor desempleo, mayor pobreza, mayor indigencia, por lo cual también es muy difícil construir sobre esa base si no tenemos los recursos. Y bueno, es una pelea
permanente. Diaria y cotidiana. Diaria y cotidiana. Que bien conocemos desde el ámbito bueno, de la universidad, por ¿verdad? supuesto, Sin lugar a dudas. supuesto. Bueno, Sebastián, gracias por estos minutos No, para la Regional TV. Un placer, como A siempre. nosotros nos ayuda mucho también, así que ponernos en contacto con la gente. Así que Nos faltará gracias a oportunidad ustedes. también de que nos volvamos a encontrar sobre otros temas, con otras Sí, claro. cuestiones, y viendo también cómo va siendo esta evolución operativa. Dicho sea de paso, esta es una actividad que la profesión veterinaria hace poco. Y nosotros tenemos que hacerla mucho más. Difundir por los medios que llegan a la gente medidas, no solamente hablando de la leishmaniasis, sino de una cantidad de enfermedades y de tenencia responsable. La gente, nosotros tenemos en Uruguay un problema importante desde el punto de vista cultural para nuestro vínculo con los animales, ¿no? Y tenemos que seguir educando. Sin Y lugar a estos son los dudas. medios, ¿no? Exacto. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Con esta entrevista cerramos el programa del día de hoy, una nueva entrega de la Regional TV desde la sede Salto de la Universidad de la República, planteando y comentando junto a nuestros compañeros y compañeras de esta casa de estudios sobre diferentes temáticas, sobre el abordaje que aquellas cuestiones que preocupan a la comunidad, la universidad enfoca, actúa, trabaja desde las diferentes disciplinas que tenemos presentes aquí en nuestro centro regional. Un próximo encuentro con otros invitados, con otras invitadas y otras temáticas que también estamos trabajando desde esta casa de estudios, así que saludar a toda la audiencia, la teleaudiencia que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube y también a través del canal local que se hace eco de este espacio, la Regional TV. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo encuentro.